Bien, les decía, continuamos con la serie expositiva de esta hermosa carta que Pablo escribe a los romanos. A esta serie le hemos puesto como título el Evangelio eterno de la culpa a la gloria. Ese es el título principal de esta serie de predicaciones expositivas. Y a este sermón puntualmente, basado en Romanos capítulo 3, verso 9 al 20, le pusimos la justicia de Dios revelada en Cristo. Así que una vez más le voy a... capítulo 3, versículo 21 al 26. Tengo mal apuntado acá. Bien, vamos a leerlo una vez más al pasaje, hermanos. Versículo 21, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense la argumentación que Pablo ya comienza a hacer en el texto. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El tema central de la carta de Pablo a los romanos, hermanos, es el Evangelio y las implicaciones eternas que tiene el Evangelio para el creyente. Pero ese Evangelio, como ya lo hemos dicho desde que comenzamos a estudiar esta carta, ese glorioso Evangelio, esa maravillosa noticia, nunca puede entenderse, nunca puede interpretarse a menos de que primero se haya escuchado o el hombre sea consciente de esa mala noticia que implica esta proclamación. ¿Por qué? Porque hay una mala noticia que el hombre tiene que entender primero para que ahora sí ese glorioso mensaje del Evangelio sea absolutamente necesario en su mente, en su corazón. Y eso es lo que está haciendo Pablo, y yo diría de manera magistral, porque él viene desde el capítulo 1, a partir del versículo 18, hasta el capítulo 3 y el versículo 20, que fue lo último que hemos visto. Lo que él viene haciendo es armando un perfil, podríamos decir un diagnóstico de la humanidad, un diagnóstico del hombre en su estado natural, un diagnóstico que es inevitable, es devastador, es muy confrontador, porque él está diciendo cuál es en esencia la condición espiritual del hombre, de toda la raza humana, delante de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? De un Dios que es infinitamente santo, un Dios que es perfectamente justo. Y como hemos escuchado decir muchas veces, eso es muy bueno. Es maravilloso saber que Dios es santo y es justo. Pero lo que nosotros debemos entender es que nosotros somos todo lo contrario a Él. Esa es tu condición, esa es mi condición, naturalmente. Nosotros vimos en los mensajes anteriores que el panorama es oscuro. Es como que Pablo está presentando un telón muy oscuro, un telón severo, un panorama desagradable para el orgullo del hombre. Porque lo que Pablo está argumentando claramente está atacando la mente de los hombres, la mente de esa audiencia que él lo está escuchando. El apóstol Pablo está demostrando en sus argumentaciones que toda la humanidad, sin distinción, está en una bancarrota espiritual. Todos estamos desprovistos de una justicia que valga allí en el tribunal de Dios. No hay excusa, estamos sin defensa. No hay mérito en nosotros que podamos presentar en ese juicio. Nosotros vamos camino hacia el juicio, hacia el justo juicio de Dios. Eso es lo que Pablo viene planteando. Y lo que él está destruyendo es cualquier forma de autojustificación. Cualquier argumentación que vos puedas poner a tu favor, nada te puede librar de la perfecta y justa santidad de Dios. Pablo sabe que si en esta iglesia a la cual él le escribe esta carta, una iglesia que aún no conoce
dijimos, pero que Él espera ir. Él tiene deseos de visitar la iglesia allí en Roma. Lo que Él es consciente es que si en ellos hay un mínimo vestigio, por más pequeño que sea, de confianza en ellos mismos, si aún ellos creen que algo pueden aportar justamente para la salvación de sus almas, Él es consciente de que esa gente jamás va a entender verdaderamente el Evangelio. Y lo mismo pasa con nosotros 2000 años después. Si nosotros pensamos que hay algo, por más pequeño que sea, que nosotros podamos aportar, no vamos a entender cabalmente y bíblicamente nunca el Evangelio. Nosotros vimos la semana pasada que la ley moral establecida por Dios en su palabra no salva, pero sí deja al hombre sin argumento. Lo vimos allí en el versículo 19. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios muestra cuál es tu condición, tu verdadera condición. Y te alerta, te pone en alerta, te pone en perspectiva. ¿Para qué? Para que huyas, para que corras a un solo lugar, a Cristo. No para que te encierres en vos mismo, porque no hay nada bueno en nosotros, pero sí en Cristo está todo lo que un pecador como vos y como yo necesita, por lo cual la ley moral de Dios, decíamos, nos cierra la boca. Es imposible ser cristiano si no llegas al punto en tu vida donde tu boca es cerrada, al punto de que te rendís a los pies de Cristo. Ese es el punto, hermanos. El hombre debe llegar a una instancia donde no hay nada a lo cual se pueda aferrar. Y eso es lo que Pablo está mostrando. El hombre no puede aferrarse a nada suyo, a nada propio. ¿Por qué? Porque la culpa es universal, está diciendo Pablo. Todos estamos bajo pecado, bajo condenación. La culpa es universal, por lo cual la necesidad del Evangelio es universal. Y en ese contexto de oscuridad, en ese panorama tan trágico que Pablo plantea de la humanidad, aparece el verso 21 de nuestro texto hoy. Esas dos palabras, pero ahora. Esas dos palabras marcan un antes y un después. Esas dos palabras son el punto de inflexión en esta argumentación acerca de quiénes somos y acerca de quién es Dios. Pero ahora, esas dos palabras lo cambian todo, hermanos. Durante 2 capítulos enteros, Pablo viene aplastando nuestro ego, nuestro orgullo. Hemos visto que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo como que nos ha dejado sin esperanza prácticamente, porque él viene atacando cuál es la verdadera condición del hombre, pero ahora aparece una esperanza, aparece una luz. Es como, imagínate que estás en un túnel oscuro, muy oscuro y profundo. Esa es la condición del hombre, pero allá se puede vislumbrar una luz, y esa luz se va haciendo cada vez más grande, y eso es lo que está pasando en nuestro texto. Pero ahora, imagínate una noche larga en las zonas en el sur o muy allá al norte. Dicen que las noches son muy largas. Entonces imagínate una extensa noche donde muy poquitas horas hay del día. Pero ahora sería como ese amanecer que aparece después de una noche muy, pero muy larga. Lo que Pablo va a proclamar, hermanos, en estos versículos que nosotros leímos, es lo que podríamos llamar el corazón mismo de la carta de Pablo a los romanos. Es el corazón, yo diría, de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a ver la gran respuesta a ese gran problema que tenemos, o a ese gran dilema, diría yo, a ese gran misterio. ¿Y cuál es ese gran misterio? ¿Cómo puede ser que Dios, siendo absolutamente justo y santo, cómo es que Él acepta en su presencia a gente como vos y como yo? ¿Cómo? Porque nosotros somos todo lo opuesto a lo que Él es. Entonces, su justicia se tiene que corromper para que gente corrompida como vos y como yo podamos tener comunión con Él. O sea, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo Dios, siendo tan santo, puede tener ahora comunión con un pecador sin poner en jaque su justicia, su santidad, su perfección? ¿Cómo Dios puede salvar a gente como vos y como yo sin dejar de ser ese Dios, ese juez justo, santo? ¿Cómo Él puede justificar al impío y seguir siendo santo? Esa es la
la respuesta, este pasaje es la respuesta a esa serie de planteos o de argumentos. ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? Hay una sola respuesta. La justicia que Dios exige es la misma justicia que Dios nos provee en un solo lugar, en una sola persona, y esa persona es Cristo. ¿Cuál es el título de este sermón? La justicia de Dios revelada en Cristo. Yo antes de continuar y ya desarrollar el bosquejo de este sermón, los puntos de este sermón, yo quisiera que todos hagamos un ejercicio hoy. Yo quiero que vos escuches, lo vamos a leer una vez más a lo largo del desarrollo a este pasaje. Yo quiero que vos escuches este sermón, esta predicación, la lectura de este texto, como si fuera la primera vez en tu vida que vos vas a escuchar el Evangelio. Ese es el ejercicio que nosotros debiéramos hacer esta noche. Vamos a hacer de cuenta que jamás hemos escuchado el Evangelio. Y de pronto es por primera vez que estoy en un lugar donde se para alguien sobre un estrado y comienza a hablar de esta noticia, de este maravilloso mensaje. Vamos a hacer de cuenta como si nunca hubiésemos leído Romanos capítulo 3. Como si nunca hubieses escuchado hablar acerca de la cruz de Cristo. Términos tales como justificación, gracia, redención son ajenos a tu mente a partir de ahora. Ese es el ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora, hermanos. Vamos a entrar en esa condición para poder ver, para poder contemplar cómo Dios abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos a través de la proclamación de su palabra. ¿Saben por qué es necesario hacer ese ejercicio? Porque lo que Pablo va a revelar ahora, después de un discurso tan drástico, es la noticia más gloriosa, más sorprendente, más asombrosa, más transformadora que un ser humano puede oír. Y yo me temo que esta noticia se proclama siempre de este púlpito, por lo cual el ejercicio es necesario. ¿Cuál es la noticia que nosotros vamos a presenciar? La justicia perfecta que Dios demanda, Dios mismo la va a otorgar gratuitamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el justo que muere por los injustos. Esa es la esencia del Evangelio, esa es la esencia de la carta a los Romanos, esa es la esencia o es el hilo que atraviesa a toda la Biblia, a toda la Escritura. Estas afirmaciones, hermanos, son la esencia de nuestra salvación. Así que con esa expectativa y con eso en mente vamos a entrar en el bosquejo, en el desarrollo de este sermón. Vamos a ver 5 verdades que están plasmadas en estos pasajes, hermanos. Punto número 1, la manifestación de la justicia de Dios. La manifestación de la justicia de Dios en el Evangelio, en este mensaje que nunca hemos oído, que nunca hemos escuchado. Y el texto dice que esa justicia es ofrecida fuera de la ley, aparte de la ley. Ese es el punto 1. El punto 2, lo que vamos a ver es que la justicia que Dios le provee al pecador se obtiene únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el punto número 2. Punto número 3. La justicia de Dios, va a enseñarnos Pablo, está disponible para todo el mundo, para todos, sin distinción. ¿Por qué? Porque todo el mundo la necesita. Esa es la universalidad de esa necesidad. El mundo está corrompido, todos estamos bajo pecado, por lo cual todos necesitan la justicia de Dios. Punto número 4. Vamos a ver que esa justicia procede únicamente de la gracia de Dios. Y lo último, el punto número 5, vamos a ver que la justicia del Evangelio depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Así que con todo lo dicho, punto número 1, hermanos. Veamos ese despliegue de la justicia de Dios en el Evangelio, la cual es ofrecida fuera de la ley. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjense el punto, la palabra clave, aparte de la ley, hermanos. Fuera de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. El apóstol Pablo, dijimos, nos mostró un cuadro devastador, un cuadro muy oscuro de cuál es la condición del hombre. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, pero ahora está diciendo,
pero ahora. Ese texto, hermanos, plantea un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en medio de tanta oscuridad aparece lo que decíamos antes, esa luz gloriosa. Aparece Pablo mostrándonos a Dios, ese Dios glorioso que manifiesta una justicia que proviene de Él mismo y que se entrega de forma gratuita al pecador, aparte de la ley. ¿Qué significa? Una justicia que se le otorga al pecador sin depender de su obediencia a la ley. No tiene nada que ver con él, no tiene nada que ver con la obediencia que él pueda ofrecer. Pablo está mostrando en ese pero ahora, Pablo está mostrando de que Dios actúa frente a la oscuridad, frente a la condición trágica del hombre. Dios es el que actúa, Dios es el que manifiesta, el que despliega su justicia, Dios es el que revela. Él está proveyendo justicia donde no hay absolutamente nada, porque estamos muertos en delitos y pecados, por lo cual la justicia que nosotros creemos que vale, no vale nada para Dios. Entonces Dios ahora es ese Dios que provee justicia. Esa expresión, pero ahora, indica un cambio en la historia del plan redentor de Dios. Ese plan que se viene desarrollando, desplegando, desde Génesis capítulo 3, verso 15. Y ojo, hermanos, no un cambio en Dios, porque Él no cambia, sino un avance, diríamos, en la revelación de ese plan de redención. ¿Por qué? Porque Pablo está poniéndonos en la cuenta de quiénes somos en esencia, pero ahora, o sea, frente a esa realidad, ¿qué proclamamos en el Evangelio? Que es Dios el que va al hombre pecador. Mentira que el hombre va a Dios, eso es imposible, porque el hombre está muerto, el muerto no puede caminar, un muerto no puede responder a nadie. Es Dios el que va, es el Dios el que despliega su justicia. Y esa justicia no tiene que ver con el ser humano, esa justicia no tiene origen en el hombre. Esa justicia es la manifestación divina, es una manifestación divina, es manifestación de Dios, no es el fruto de tu esfuerzo, sino lo que dice Pablo, es el despliegue soberano de la gracia de Dios. Y Pablo aclara que esa justicia es dada aparte de la ley, es decir, completamente independiente de quién sos vos, completamente independiente de tu obediencia, de tu desempeño, de tu obediencia a los mandamientos, completamente independiente de tu religión, de tus prácticas religiosas, de tus ideas. Porque si esta justicia, hermano, dependiera de nuestra obediencia, no habría esperanza para nadie. ¿Por qué? Porque la ley de Dios exige obediencia total y perpetua. La ley de Dios exige una obediencia perfecta, que vos no estás dispuesto a llevarla a cabo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice Santiago, capítulo 2, verso 10, cualquiera que ofendiere en un punto, por más pequeño que sea, se hace culpable de todos. Y plantea este pasaje la imagen de alguien que quiere vivir conforme a la ley moral de Dios, y quiere ser perfecto, pero de pronto se equivoca sutilmente en un punto, culpable de todo, dice el Señor. Por eso esta justicia no tiene origen en nosotros, tiene que tener su origen en Dios. La ley es una cadena, dice un autor. ¿Por qué? Porque si rompes un eslabón en una cadena, la cadena entera se quiebra. Bueno, así ocurre con nosotros. ¿Y por qué? ¿Porque la ley es mala? Más adelante Pablo lo va a explicar. No, la ley no es mala, la ley no es defectuosa. Dice la palabra de Dios que la ley es santa, justa y buena. El tema es que nosotros somos el problema, porque somos incapaces de cumplirla. Por eso desde el principio mismo de la revelación Dios enseñó que la salvación jamás se podría obtener por méritos humanos. La ley, los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo lo que se anunciaba acerca de la justicia salvadora de Dios, en ningún momento se dio indicio de que eso tenía que ver con el hombre. No, eso iba a venir de Dios mismo. Eso no iba a salir del hombre. La justicia que salva no es del hombre hacia Dios,
sino de Dios hacia el hombre. Esa es la justicia que salva. Pablo mismo afirma, hermanos, desde el principio de esta carta, Romanos 1, capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento nos apunta a un solo lugar. Todo el Antiguo Testamento apunta continuamente a una justicia futura, a una justicia que iba a ser provista por Dios, que iba a ser aplicada al pecador mediante la fe. Y un ejemplo precioso de eso, hermano, es el caso de Abraham. Abraham fue justificado no por sus obras, dice la Escritura, sino por fe. Génesis capítulo 15, verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay otro ejemplo, el Salmo 31, verso 1. Fíjense qué interesante lo que dice el salmista allí. En ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Y fíjense cómo cierra la cita. Líbrame en tu justicia. Eso es muy interesante, porque David dice, no dice, líbrame en tu misericordia. No, él está diciendo, líbrame en tu justicia. Para el rey David era un misterio entender cómo podía la justicia de Dios salvar a un pecador. Pero él está orando de esa manera. Y vos y yo, a diferencia de David, sí sabemos cómo la justicia de Dios puede salvar a un pecador. ¿Por qué? Porque Dios salva en su justicia, porque Cristo cargó con tu injusticia. Y nos vistió, dice la Escritura, de una justicia perfecta, cosa que David no sabía. Por eso es que Pedro va a decir, cuando se remonta al Antiguo Testamento, va a decir, muchos profetas, los santos del Antiguo Testamento, proclamaron un mensaje que tal vez no entendían el todo de ese mensaje, pero nosotros sí lo entendemos hoy. Y es ese punto, es ese lugar donde Pablo está conduciendo a esta audiencia y por consecuencia nos lleva a nosotros. ¿A qué punto? A lo que manifiesta este principio número 1, la justicia manifestada en el Evangelio. La justicia de Dios manifestada en el Evangelio. ¿Cuál es esa justicia? Es la justicia perfecta de Cristo que se aplica a un pecador como vos y como yo. Cristo es la justicia de Dios manifestada, encarnada, visible, tangible, hecha carne. Todo lo que la ley exigía, hermanos, Él lo cumplió, sin errores, perfectamente. Todo fue cumplido por este hombre que es Cristo Jesús. Todo lo que la ley condenaba, Él lo llevó en la cruz del Calvario. ¿La ley es mala? No, la ley es perfecta y santa. El problema somos nosotros, que no podemos cumplir perfectamente la ley. Entonces yo quiero que vos ya vayas contemplando esta maravillosa noticia que nunca escuchaste. Acordate, estamos en el ejercicio. Cristo Jesús es aquel que cumplió perfectamente el estándar de justicia de Dios, la ley perfecta de Dios. Y todo lo que la ley condena, y ahí aparecemos nosotros, Cristo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, si vos estás bajo condenación, perdóname, pero no hay que ser muy inteligente. El único lugar, la única persona a la cual tenés que acudir es aquel que cumplió perfectamente lo que la ley de Dios demanda y aquel que llevó toda la culpa y la condenación del incumplimiento de la ley, lo llevó en la cruz del Calvario, por lo cual ahí estamos todos nosotros, hermanos. ¿Amén? Muy bien. Esto nos libra, hermanos. Entender esto te libra a vos de confiar en tu obediencia, de confiar en tus méritos, en tu moral, algo que en la carta viene siendo confrontado. Cristo es el único refugio para un pecador como nosotros que no podemos cumplir la ley de Dios. Cristo es el único refugio. ¿Y saben qué? La iglesia tiene que ser un pueblo, tiene que ser una familia, vamos a llamarle así, que proclama claramente la salvación en Cristo, no por obras, sino en Cristo. La salvación, repito, no por obras, no por rituales,
sino por esa justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que nosotros como iglesia tenemos que proclamar. Nosotros confesamos y proclamamos, hermanos, que la justicia es un acto libre de la gracia de Dios. No tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver en nada con nosotros. Por lo cual el llamado, frente a un pasaje de esta naturaleza, el llamado para la iglesia de Cristo, ¿cuál es? Velar continuamente para que nuestra predicación, nuestra vida comunitaria, nuestra vida en comunión, nunca den lugar a un evangelio basado en las obras, basado en el desempeño del creyente. Un evangelio basado en basura, hermanos, porque en definitiva eso es basura, sino que el evangelio que se proclama en este lugar, que se vive en este lugar, debe estar basado en la justicia de Dios, que es en Cristo. Ese es el pináculo más alto de nuestra proclamación, hermano, y de nuestra vida, proclamar y vivir ese mensaje. Punto número 2, hermanos. Fíjense cómo Pablo ahora va un poco más allá y nos dice que la justicia que Dios provee al pecador se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Dijimos, Dios despliega, manifiesta su justicia en el Evangelio, y ahora Pablo dice cómo el pecador obtiene esa justicia, por medio de la fe en Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo es, él continúa profundizando esta gloriosa verdad del Evangelio, y dice así el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Pablo. Fíjense que este pasaje, nosotros estamos viendo y aprendiendo cuál es el medio por el cual el pecador recibe la justicia de Dios. Dijimos, no tiene que ver con obras, no tiene que ver con mérito, nada de obediencia personal, nada de religión, nada de moral. Es por la fe en Jesucristo. Toda la esperanza del pecador descansa en esa sola frase o en esa sola expresión que vemos en el texto, por medio de la fe en Jesucristo. Y frente a esta realidad necesitamos profundizar o entender la fe, hermanos. ¿Qué es la fe? La fe no es la justicia. Me encanta lo que dice un autor, la fe es la mano vacía que recibe la justicia de Dios. La fe es como una mano vacía, es como una mano que está desprovista de cualquier cosa, no hay nada para ofrecer en una mano vacía, y el pecador abre esa mano hacia Dios, sin nada que ofrecer, todo para recibir. Eso es la fe, hermanos. La fe no tiene mérito propio, la fe no es una obra, la fe, repito, es una mano vacía que no tiene nada en sí misma. ¿Por qué? Porque solamente está en la posición de recibir algo valioso. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, dice Pablo. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe está muy presente en toda esta porción de texto que venimos leyendo del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero es necesario que entendamos que la fe no es una obra que Dios recompensa. La fe es el medio, es el instrumento mediante el cual el pecador deja de apoyarse en sí mismo y descansa de manera íntegra, completa en Cristo. No es la fe lo que salva. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. La fe es la mano, la fe es el instrumento a través del cual yo puedo apropiarme de esa gloriosa salvación que es ofrecida para el pecador. ¿Es importante la cantidad de fe que yo tengo que tener? No, no es importante la cantidad de fe que alguien puede tener. Lo que es importante es el objeto de esa fe. Es hacia dónde apunta esa fe. Yo puedo tener mucha fe en algo equivocado y perderme. Yo puedo tener mucha fe en una mentira. Yo puedo tener mucha fe en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Yo puedo tener mucha fe en un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Es el Cristo que se proclama en varios lugares y en diversos lugares, aquel que es el sirviente del hombre. Pero ese no es el Cristo que salva. Entonces te das cuenta que no se trata de la cantidad de la fe, sino se trata en el objeto de tu fe. Yo puedo tener una fe pequeña, pero una fe puesta en el Cristo glorioso que se proclama en las páginas de la Biblia y ser
salvo eternamente y para siempre. La fe verdadera siempre tiene un objeto exacto, un objeto preciso. ¿Y cuál es el objeto? Cristo y nada más. No Cristo más otras cosas, no, Cristo y nada más. Hoy escuchamos por ahí que mucha gente dice, tengo mucha fe en Dios. Yo tengo mucha fe en Dios. Pero la Escritura es contundente, hermanos. Y lo hemos dicho ya muchas veces. No existe la fe verdadera en Dios aparte de una fe explícita, puntual, específica en Cristo. De nada sirve hablar de Dios desprovisto ese discurso, ese mensaje de Cristo. Entonces no te veas vos intentando predicar el Evangelio a un incrédulo, hablando de Dios solamente, porque eso es muy etéreo. No, repito, no existe fe verdadera. Esa persona a la cual le predicamos nunca va a tener una fe verdadera si no hay una proclamación explícita de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador que el Padre, que Dios el Padre ha establecido. Entonces jamás le hablamos a alguien de Dios sin hablar de Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces, una fe que no descansa en Cristo es una fe inútil, es una fe sin poder salvífico. Por eso Pablo dice que la fe debe ser en Jesucristo. Y prestemos atención ahí, gramaticalmente eso es muy valioso, en Jesucristo, en su persona, en su obra, en su justicia perfecta, en su muerte sustitutiva, en su resurrección victoriosa. O sea, todo gira en torno a Cristo. ¿Por qué? Porque les dije antes, Cristo es nuestra justicia perfecta. ¿Por qué debe descansar la fe únicamente en Cristo? ¿Por qué? Porque solo Él posee la justicia que Dios exige para recibir a un pecador en su presencia. Y ahí ya se va como respondiendo los planteos que hicimos en la introducción. ¿Cómo? O sea, ¿es violentada la justicia perfecta de Dios, la santidad de Dios, cuando Él trata con un pecador? No, no. La fe del pecador tiene que estar únicamente en Cristo, porque ahí es el único lugar donde yo puedo hallar la justicia que Dios exige para recibirme en su presencia. ¿Por qué? Lo que dijimos antes, Jesús obedeció perfectamente la ley, en pensamiento, en palabra, en obra, en cada segundo de su vida terrenal como plenamente hombre, Él obedeció perfectamente la ley. La justicia de Dios la encontramos en Él. Él amó al Padre con todo su ser. Él amó al prójimo como a sí mismo, en todo momento. Los dos grandes mandamientos, amarás a Dios con todo tu ser. Y el segundo, amar a tu prójimo. Nosotros no hemos cumplido nada de eso, hermanos, pero Cristo sí lo cumplió. Él es el único hombre, el único ser humano que vivió sin pecado. Por eso Pablo dice, cuando le escribe a los Corintios, capítulo 5, verso 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, otra vez, en Él, dice Pablo. No en otro lugar, no en mí mismo, no, en Jesucristo. La justicia que Dios nos da por la fe no es una justicia mejor, no es una justicia nuestra mejorada, no sé si se entiende la idea. No, hermanos, la justicia perfecta de Cristo es imputada al pecador que cree. No es que, bueno, ahora se mejoró mi justicia no sirve de nada, se necesita la justicia perfecta de Cristo, acreditada, imputada a mi cuenta. Dios te ama tal como vos sos. Esa es otra frase que nosotros escuchamos. Dios te ama así, tal cual, así como vos sos. Eso es un error, hermanos. Y si lo miramos más profundamente, hasta podríamos llegar a decir que eso es una herejía. Porque tal como sos, el Dios de la Biblia dice culpable, condenado. No hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Se hicieron inútiles, dice, inútiles para
poder buscar a Dios. Entonces, tal como vos sos un miserable pecador que va camino a una condenación eterna. Eso es lo que establece la Escritura. Nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, son suciedad. Nosotros somos incapaces de ir hacia Dios. ¿Y cómo? Entonces Dios no nos ama. Dios te ama a pesar de lo que sos, no tal como sos. Y parece un juego de palabras, pero hay un abismo de diferencia entre una expresión y la otra. Dios te ama a pesar de lo que sos, a pesar de lo que somos. Esa es una realidad, hermano. Y si estás en Cristo, Dios te ama a pesar de lo que somos. ¿Por qué? Porque cuando un pecador se arrepiente y pone su fe en Cristo, dice la Escritura que somos unidos a Él. Y Dios nos ve en Cristo, a pesar de quienes somos. No tal como somos. No, eso es un error, hermanos. Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso está diciendo Dios el Padre acerca de Dios el Hijo. Entonces, ¿te das cuenta? Dios te ama tal como sos. ¿A vos? No. Dios ama tal como es al Hijo, a su propio Hijo. Cristo es el único ser humano, es el único hombre del cual podemos afirmar con total claridad que de Él Dios sí dijo, este es mi Hijo amado. Así, tal cual es Él. Yo lo amo tal cual es Él, en Él tengo complacencia. En cambio nosotros somos aceptados en Él. Somos aceptos en el amado, dice la Escritura, y solamente en Él. Entonces la fe nos une vital y legalmente a Cristo. Ese es otro término importante. La fe nos une vital y legalmente a Cristo. ¿Por qué? Porque mediante la fe Dios nos une a Cristo, es como que nos injerta en Cristo. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto. Nos aceptó. ¿En quién? En el amado. Cristo no solo murió por nosotros, ahora vivimos en Él, hermanos, si vos sos un verdadero creyente. Cristo no solo murió por vos, ahora vivís en Él. Su justicia es tu justicia. Su obediencia es tu obediencia. Por eso no podés usar tu obediencia como argumento para alcanzar el favor de Dios. No, necesitas su obediencia. Su vida es tu vida. Su aceptación es nuestra aceptación. Necesitamos a Cristo, hermanos. Punto número 3. La justicia de Dios está disponible, dijimos, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la culpa es universal, por lo cual todos, la necesidad tiene que ser universal. Todos necesitamos la justicia de Dios. Pablo continúa su argumentación afirmando una verdad, hermanos, que destruye cualquier idea, cualquier pretensión religiosa. ¿Y cuál es esa verdad? Que la justicia que Dios ofrece en el Evangelio no distingue personas, no hace una distinción étnica, moral, religiosa, no, es para todos, porque no hay diferencia, dice el texto, verso 22, verso 23, no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos pensaban, hermanos, que la salvación pertenecía exclusivamente a ellos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Ellos eran el pueblo del pacto, ellos eran el pueblo que ha recibido muchísimos privilegios. Pero Pablo le responde, no, de ninguna manera. Pues tanto judíos como gentiles, todos, sin distinción, culpables ante Dios. La justicia de Dios, por lo cual si la culpa no deja lugar a dudas, la culpa incluye a todos, entonces la justicia de Dios tiene que ser por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, para todos los que creen. ¿Por qué? Porque todos pecaron, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo, porque todos necesitan la misma justicia. Eso nos muestra, hermano, con total claridad la universalidad de esa necesidad de justicia. Pablo demuestra en el capítulo 1, capítulo 2, que
los paganos, aquellos que han corrompido la gloria de Dios, adorando imágenes, etcétera, los moralistas, los judíos religiosos, todos están bajo pecado. Y ahora lo que estaría diciendo Pablo es algo así como la justicia de Dios es ofrecida a todos los que creen, precisamente porque todos están igualmente corrompidos, igualmente arruinados. O sea, ese es el argumento. No es para los que se creen buenos, no es para esos religiosos que van a la iglesia todos los días. No es para quienes están intentando ser mejores personas. Yo voy a la iglesia porque quiero ser mejor persona. No, es para todos los que creen sin distinción. Y fíjense que Pablo no solamente está enfatizando la universalidad de la oferta que se está haciendo, sino la universalidad de la necesidad, hermanos, por cuanto todos pecaron. Esa palabra todos, adivinen qué significa, todos. No hay un significado metafórico, todos pecaron. No se trata de un pecadito, un error que yo cometo cada tanto, me equivoqué, tengo fallas. No, todos pecaron, dice Pablo. Y eso apunta a la realidad trágica de nuestra condición caída. ¿Por qué? Porque hemos pecado, hemos fallado, nos hemos vuelto inútiles. ¿En qué? En alcanzar el propósito para el cual fuiste creado. ¿Cuál es el propósito para el cual fuimos creados? Y a veces lo decimos como un speech religioso. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Parece un lema ahí de la Reforma. Pero hay una verdad teológica detrás de eso, hermanos. Porque eso no lo dice un catecismo. No, hermanos. Eso lo dice la misma palabra de Dios. Vos fuiste creado para reflejar la gloria de Dios. ¿Y dónde está eso? Y desde el principio, en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate ahí la Trinidad en acción, Dios en todo su ser, hablando y actuando, ¿no es cierto?, en la creación del hombre. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre, otra vez, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿te das cuenta? Nosotros fuimos creados para reflejar su gloria, porque fuimos hechos a su imagen. Pero el pecado ha corrompido, versículo 9 al 20 de nuestro capítulo, el pecado ha corrompido esa imagen y nos ha convertido a nosotros en seres que lo único que buscamos es nuestra propia gloria. Eso es lo que decíamos la semana pasada. Nosotros buscamos nuestra propia gloria. Como dice un autor, somos ladrones de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de reconocer a Dios, buscamos nuestro beneficio, nuestra gloria, ser nosotros enaltecidos. Eso es exactamente lo que Pablo describe en el capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Capítulo 1, verso 21. Entonces el hombre, aunque está rodeado de semejante evidencia de la existencia de Dios, es lo que vimos allá al principio de esta serie, ¿qué hace el hombre? Frente a la evidencia, rehúsa adorar a Dios, rehúsa someterse a Dios, se rehúsa a darle gracia a Dios. Por naturaleza, no queremos que Dios sea glorificado, hermanos. Queremos esa gloria para nosotros. Por eso ningún hombre puede pensar que no necesita esta justicia. Si vos estás acá y pensás que no necesitas urgente esta justicia, qué pena si eso es lo que pensás. ¿Por qué? Porque vos y yo necesitamos la perfecta justicia de Cristo. Nuestra justicia no vale nada, dijimos. Y cuando hablamos de estas cosas, que no haya ese doble discurso en tu mente, ese doble predicación, como decimos siempre. No quiero que vos pienses, frente a estas argumentaciones, que vos no sos tan malo como aquella persona o como aquella escoria de la sociedad. No quiero que vos pienses en lo peor de esta sociedad y te sientas mejor. Porque tal vez hay personas entre nosotros que piensan, bueno, pero yo no soy tan malo como la prostituta aquella que conozco, ¿no? Como aquel criminal que yo conozco. Mirá, si vos estás haciendo eso en tu mente, es como
Aquel que piensa que por estar en la cima de una montaña está en una mejor posición que aquel que está abajo de la montaña, o que está en lo más bajo de un pozo. ¿Por qué? Porque por más alto que yo esté arriba de una montaña, yo no puedo tocar el cielo. Por más alto y así me vaya al pináculo de la montaña más alta del mundo, yo no voy a tocar el cielo. Entonces, ¿te das cuenta? Ese es el punto al que Pablo está llegando en su discurso. Cuando la medida de la comparación es la gloria de Dios, ahí el pecador cae en conocimiento, ahí cae, como quien dice. ¿Por qué? Porque se da cuenta que nadie tiene ventaja, ni el que está en lo más alto, ni el que está en los más bajos. ¿Por qué? Porque todos estamos igualmente perdidos, arruinados. Todos necesitamos la justicia que Dios provee en su Evangelio, en la persona de Cristo. Y la conclusión es clara. ¿Cuál es? No hay un solo ser humano en el planeta que no necesite esta justicia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es igual de clara, es igual de gloriosa. ¿Por qué? Porque no hay un solo ser humano en el planeta para quien esta justicia no esté disponible. Repito, no hay un solo ser humano en el planeta para quien esta justicia no esté disponible, porque Pablo dice, es para todos los que creen, sin distinción. Es para todos los que creen. Es para manos vacías. Es para aquellos que no tienen nada que ofrecer, es para aquellos que abren sus manos solo para recibir. Y quiero que pienses en eso, en la necesidad universal que el ser humano tiene de Cristo, o sea, la humanidad en su conjunto tiene de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único refugio donde el ser humano caído puede ir. Cristo es el único que vivió, dijimos, plenamente para la gloria de Dios. El único que nunca le robó gloria a Dios, el único que cumplió todo el propósito para el cual el hombre fue creado. Por eso era necesario que nuestro Salvador sea un hombre, esté en la misma condición que nosotros, para que Él sí viva para la gloria de Dios, sin robar absolutamente nada. Por eso su justicia es la única que es suficiente. ¿Para quiénes? Para los judíos y para los gentiles, está diciendo Pablo, para los paganos, para los morales, aquellos decentes, aquellos religiosos, para el rebelde. Es en Cristo, hermanos, donde Dios ofrece exactamente lo que nosotros nunca podríamos producir. ¿Qué es lo que vos nunca vas a producir? Justicia perfecta, justicia completa, justicia gloriosa. Tu único lugar de descanso es Cristo, solo Cristo. Yo quiero que piensen en la iglesia, piensen en el cuerpo de creyentes como una comunidad que está en igualdad de condiciones, solo por la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, hermano, destruye cualquier esquema o cualquier jerarquía entre nosotros de mejores y peores. Está el grupo de los mejores, está el grupo de los peores dentro de la iglesia. No, la palabra de Dios destruye ese pensamiento. No hay cristianos de primera, no hay cristianos de segunda, no hay espacio para superioridad moral dentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay lugar para el orgullo espiritual con todo lo que estamos viendo. ¿Se entiende? Con todo lo que venimos viendo. En una iglesia verdadera de Cristo, los que están en la cima de la montaña y los que están abajo, en el ejemplo, en la ilustración que yo les daba, ¿dónde se abrazan esa gente? El que está en la cima y el que está abajo. Se abrazan al pie de la cruz. O sea, se encuentran en la cruz de Cristo. Se encuentran allí a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque son conscientes de que por más que uno esté arriba y el otro abajo, nadie puede tocar el cielo con sus manos. Sin Cristo. Aparte de Cristo, fuera de Cristo. Eso tiene que matar, hermano, entre nosotros cualquier segregación dentro del cuerpo de Cristo. Estas verdades tienen que matar cualquier frialdad que pueda haber entre nosotros, cualquier superioridad que pueda levantarse entre nosotros. Eso tiene que matar el juicio fariseo que pueda haber entre nosotros. Estas verdades tienen que destruir todas esas basuras que a veces emergen en el cuerpo de Cristo. La comparación constante entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos estamos en igualdad de condiciones. Todos somos necesitados de la misma gracia. Todos hemos recibido la misma justicia y todos vivimos de esa misma misericordia, de esa misma gracia de Dios. Punto número 4, hermanos.
Vamos avanzando allí. Verso 24. Fíjense, el punto número 4 dijimos que esta justicia, la justicia de Dios revelada en el Evangelio, procede únicamente de su gracia. La gracia de Dios, la esencia de su carácter. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo nos está llevando al corazón de la salvación. La justificación no nace del ser humano, ni la justicia nace del ser humano, por lo cual el acto de ser justificado nunca puede tener origen en el hombre, sino únicamente en la esencia, en la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque nace de la gracia. Y la gracia tiene que ver esencialmente con su carácter. La Escritura es clara, es determinante, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto no da lugar a ninguna posibilidad, hermano, de introducir algo pequeño, mío, en la salvación del hombre, en mi salvación. No, gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Teológicamente, yo creo que todos lo sabemos, pero todos podríamos decir qué significa gratuitamente, pero en términos teológicos, gratuitamente implica sin causa en nosotros. O sea, no tiene causa, no tiene origen en nosotros. La palabra gratuitamente que usa Pablo es la misma que aparece en Juan capítulo 15, versículo 25. Y si esto no vuela a tu cabeza, yo no sé qué es lo que puede hacerlo. Porque Juan capítulo 15, versículo 25, miren, Jesús dice, mas esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. O sea, gratuitamente me aborrecieron. Y eso es impresionante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue odiado sin causa en él. O sea, él recibió odio, desprecio y todo tipo de abuso y violencia gratuitamente, sin que hubiera un origen en él. Y yo fui justificado sin causa en mí. ¿Se entiende eso? O sea, yo fui justificado sin que hubiera algo en mí, siendo yo lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Siendo yo quizás alguien que si hubiera estado en ese primer siglo, quizás yo le hubiese escupido a Cristo. Yo hubiese golpeado a Cristo, yo me hubiese burlado de Él. Eso conmueve mi corazón, hermanos, porque sin causa me aborrecieron. Y yo sin causa mía fui justificado, cuando en realidad yo tenía todo para ser condenado, hermanos. No hubo nada en nosotros que moviera a Dios a justificarnos. Nada lo impulsó desde afuera, hermanos. Nada en nosotros despertó su gracia. Ni siquiera la fe es la causa de la justificación. ¿Qué dijimos antes? La fe no es un mérito. La fe es simplemente una mano vacía, decíamos, que recibe lo que Dios le da. La fe no causa la justificación. ¿Quién causa la justificación del pecador? Cristo Jesús es la causa, hermanos. Por eso, si vos haces de tu fe un mérito, caes en lo que muchos llaman un ciclo devastador, un ciclo mortal. ¿Por qué? Porque cuando tu fe es fuerte, vos te vas a sentir orgulloso. Cuando tu fe es débil, vos te vas a sentir inseguro. Y eso te aleja y te aleja cada vez más de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra fe fluctúa, hermanos. Nuestra fe jamás será perfecta. Pero Cristo es la causa de nuestra justificación. Cristo no fluctúa, Cristo no cambia. Por eso debemos mirar solo a Cristo, no a mi fe en sí misma. Porque si no estoy transformando la fe como en un mérito, como en una obra, no. Mi fe es el medio, el instrumento, para que yo mire a Cristo, confíe en Cristo. El Evangelio nos libra, hermano, de mirar hacia adentro y me lleva a mirar hacia Cristo, o sea, hacia lo que está fuera de mí. La fe depende de Cristo, no de mí, no de nosotros. Por eso Pablo insiste, es gratuitamente por su gracia. Esa expresión por su gracia es esa maravillosa disposición que nosotros encontramos en el corazón de Dios. Él está dispuesto, es lo que está diciendo Pablo. Dios está dispuesto a ir al hombre. Dios está dispuesto a derramar de su gracia. Nosotros
No tenemos que imaginar la gracia como si fuera algo, una cosa desconectada o separada de Dios, como un objeto que Dios tira sobre el hombre. Cuando decimos, nosotros tenemos un léxico muy particular, hablamos de que Él derrama de su gracia, pero no pienses en la gracia como que Él tira algo sobre vos. La gracia es Dios mismo. La gracia es Dios mismo actuando según su naturaleza, según su carácter. ¿Y qué es lo que vemos en Él? Una libre y soberana disposición, el deseo de dar a pecadores lo contrario de lo que merecen. Repito, lo que vemos en la gracia es esa disposición que fluye de su carácter, de su esencia. Es Dios mismo actuando, entregando su naturaleza. ¿A quiénes? A gente que merece todo lo contrario. A gente que merece la condena, lo más duro del carácter de Dios. Dios no dio gracia a pesar de su carácter, sino precisamente por su carácter. Algunos lo ven como, Dios es un cuco, es malo. No, repito hermanos, Dios no dio gracia a pesar de su carácter, sino precisamente porque su carácter está ligado a la gracia. La gracia fluye del corazón eterno de Dios, que siempre ha sido paciente, generoso, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia. ¿Se entiende? Entonces, si vos estás sin Cristo, ¿qué estás esperando? Yo te estoy planteando a la luz de la Escritura a ese Dios lleno de gracia, su carácter, su esencia, que espera, que llama, está llamándote. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan y crean. Ese es el mensaje que la iglesia protege, que proclama. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio de la gracia. Cuando la iglesia deja de predicar la gracia y lo reemplaza por moralismo, ese es el principio del fin, hermanos. Cuando se deja de predicar el mensaje de la gracia y se reemplaza por psicología, nos hemos transformado en cualquier cosa, porque yo para hablar del mensaje de la gracia tengo que hablar de esa mala noticia, de ese panorama oscuro, desalentador, para que tenga sentido en la mente del pecador que, o sea, entiendo ahora la gracia de Dios, la gracia revelada en el Evangelio. Ahí no hay psicología, no hay moralismo, ni siquiera hay religiosidad, no hay legalismo. Cuando se exalta la obediencia en lugar de la obra de Cristo, ahí sí se cae en legalismo. Y eso es lo que la iglesia debe cuidar, velar, vigilar. Una iglesia no solo confiesa la gracia, hermanos, vive de la gracia. Por lo cual debiéramos nosotros ser una comunidad donde la gracia humilla al orgulloso, donde la gracia consuela al débil, donde la gracia restaura a aquel que ha caído, donde la gracia sostiene a aquel que está cansado, que está agobiado. Y si entender la gracia es glorioso, hermano, entender cuánto costó esa gracia es aún más asombroso. Y ese es el pináculo de la argumentación que Pablo viene haciendo. Por eso él nos está llevando al punto más alto de su argumento. ¿Cuál es? La redención que es en Cristo Jesús. Frente a esa realidad surge lo que decíamos antes. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan santo, declare a un culpable, lo declare inocente, lo adopte como hijo? Ese es el conflicto mental que entra en la mente del hombre, pero es un conflicto que lo vemos a lo largo de ese plan redentor. Bueno, el punto número 5 es la respuesta a esa argumentación, a esa pregunta. ¿Cuál es? La justicia del Evangelio depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense cómo Pablo culmina este pasaje, hermanos, y nos lleva al corazón mismo del Evangelio. La justicia que Dios imputa al pecador descansa únicamente en la obra redentora de Cristo. Una obra que es plenamente suficiente, eternamente eficaz. Versos 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dijimos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Hay 3 palabras gloriosas allí en esa porción, hermano, y yo quisiera verlas muy rápidamente. Justificación, redención, propiciación. ¿Se dan cuenta que el Evangelio es como, viste esos diamantes que tienen como muchas caras, como muchos lugares de donde puede ser apreciado, esas piedras preciosas? Bueno, si hay una ilustración válida, eso es el Evangelio. Un diamante de múltiples caras. ¿Por qué? Porque una sola palabra no alcanza para describir el valor, la riqueza de este mensaje. Pablo habla de la justificación como ese tribunal donde Dios declara justo a los culpables. Eso es la justificación. Es un acto legal de Dios. Él declara justo al pecador que cree, no por obra, sino al pecador que cree. Al pecador que se le imputa la justicia de Cristo, que se le imputa a favor de ese hombre que ha creído. No es que Dios pone en jaque su ley, o no es que Dios lo hace en desmedro de su ley para perdonarnos. Cuando Dios justifica al pecador, ¿está pisoteando su ley? No, hermanos. Él castiga verdaderamente el pecado. Pero ¿en quién castiga el pecado? Tu pecado y mi pecado. Lo hace en aquel que fue el sustituto perfecto. ¿Te das cuenta? Si nosotros hubiésemos pensado y dado un plan de salvación, no sería tan perfecto como este plan que procede de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca va a poner en jaque su ley. Va a castigar el pecado, pero lo hace en su Hijo. Entonces la justificación es eso, es ese acto legal de Dios, de justificar a aquel pecador que cree y que confía plenamente en el sustituto, Cristo. Pero hay otro término que Pablo utiliza allí, mediante la redención, dice el pasaje, que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Es Cristo comprándote a vos, comprándome a mí. ¿De dónde me compró el Señor? De la esclavitud del pecado. ¿Y qué precio pagó? Su sangre, su gloriosa sangre. La palabra redención nos remonta a nosotros a un mercado de esclavos, algo que solamente lo vamos a conocer por libros o por historia, porque no hemos vivido ese tiempo, ese periodo, y a veces es difícil entender esto, pero esa palabra redención está ligada a un mercado de esclavos. Esa es la imagen que Pablo está plasmando en la mente de los romanos. ¿Se acuerdan Juan 8:34 cuando Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado? Entonces te das cuenta de qué somos esclavos. Cuando le escribe Pablo a los Romanos, capítulo 6, versos 17 y 18, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de justicia. Entonces, ¿qué éramos? Esclavos. Yo era consciente de eso, yo sabía, estaba percibido de esa condición. Bueno, el pecado opera desde la voluntad del hombre. Entonces, vos pecabas porque querías pecar. Aunque vos creías que eras libre antes, en realidad estabas encadenado al pecado. Estabas bajo las prisiones del pecado. ¿Y qué ocurrió? Hubo redención para aquellos que han creído. ¿Y qué significa eso? Que Cristo te compró, Cristo te liberó. ¿Y qué pagó? Su sangre fue el pago. El pago fue el precio más alto, la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el pago que exige la justicia de Dios. 1 Corintios 6:19, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual no soy vuestro? ¿Por qué? Dice Pablo, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo nos adquirió, hermanos, Cristo nos compró. ¿Para qué? Para que seamos exclusivamente suyos, para que seamos posesión suya. Y Pablo menciona esa palabra difícil, propiciación. Allí lo dice el texto. A quien Dios puso, a Cristo, lo puso Dios como propiciación por medio de la fe.
en su sangre. Esa palabra es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús absorbiendo la ira de Dios. Es Cristo Jesús aplacando la ira de Dios. Pablo es muy claro, él está presentando a Cristo como aquel que es la propiciación, es decir, el sacrificio que aplaca la ira justa de Dios. Dios no es un juez arbitrario, decíamos antes. Dios no tenga la imagen del Dios de la Biblia como un caprichoso. No, su ira es la expresión necesaria de su santidad y de su amor por lo que es bueno, por aquello que es todo lo contrario al pecado. Un Dios que no se indigna, hermano, frente a la maldad, no sería un Dios bueno ni amoroso. Pero el Dios de la Biblia está airado contra el pecado. Dios, siendo perfectamente justo, no puede dejar el pecado sin castigo, decíamos antes. El pecado, es castigado. Pero acá es donde estalla la gloria del Evangelio. ¿Por qué? Porque el juez decide tomar el lugar del acusado, hermanos. ¿En qué cabeza entra eso? El juez decide tomar tu lugar y mi lugar. Jesucristo, Dios el Hijo, se sienta, como dicen algunos autores, en el banco de los acusados. Jesucristo, Dios el Hijo, se hace hombre, se humilla para ir al Calvario, para ir al Gólgota, hermanos. Y sobre sí recibe la ira que vos y yo merecíamos. Eso es exactamente lo que anunció Isaías 700 años antes de que ocurra, Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién? El justo, el siervo sufriente de Jehová, le llama el profeta. Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Sin embargo, Dios cargó en Él tu pecado, mi pecado, el pecado de todos nosotros. Entonces, la propiciación no es algo frío, no es algo malo, hermanos. No, es el amor santo de Dios actuando para salvar al culpable, sin poner en jaque su propia justicia. Conclusión, hermanos. Todo este pasaje grita, proclama una sola verdad, hermanos. ¿Cuál es esa verdad? Que la justicia que Dios exige, dijimos, es la justicia que Él nos provee en Cristo. Repito, la justicia que Dios exige es la justicia que Él nos provee en Cristo. La ira que Dios demanda, Él la satisface. El pecado que Dios condena, Dios mismo lo carga en su Hijo. Cristo es toda nuestra justicia, hermanos. Cristo es toda nuestra esperanza. Y eso es maravilloso, hermanos. Por eso Pablo cierra este pasaje diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si vos sos de Cristo, Cristo es tu esperanza, Cristo es tu justicia, Cristo es todo, Cristo es el Evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación, tu salvación, nuestra salvación, no depende de nosotros, no depende de nada, no depende de tu esfuerzo, no depende de tu fidelidad, de tu obediencia, depende exclusivamente de la obra perfecta de Cristo a tu favor. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que nunca hemos oído en el ejercicio que decíamos al principio. ¿Cuál es ese mensaje glorioso? El justo es el que justifica al impío, al pecador, es el que justifica a aquellos injustos para llevarnos a Dios. Gloria sea a Cristo, hermanos, porque Él es mi sustituto, Él es mi redentor, Él es aquel que aplacó la ira de Dios. Él es mi justicia, Él es mi esperanza eterna. Esas son las afirmaciones que dice un creyente, un verdadero creyente. Pero si vos sos un incrédulo, si estás sin Cristo en este mundo, y si ese es el testimonio que tenés en tu corazón después de haber oído y escuchado todo lo que se ha dicho, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque no hay justicia fuera de Cristo, eso es lo que se proclamó hoy. No hay otro camino, no hay otra salida fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Por lo cual,
todo pecador debe huir a Cristo, no huir hacia sí mismo, no correr hacia Cristo, confiar en Él, descansar en Él. Dios fue satisfecho, o sea, su justicia fue satisfecha en Cristo. Ahora, si vos sos un pecador, Dios te llama a que estés satisfecho en Él, a que estés completo en Él, a que confíes en Él para ser salvo, para ser librado de esa esclavitud en la que te encontrás.